Ok, buenas tardes. Esta es la práctica, los cálculos de la práctica 8 para el equipo 4 de la materia de PAMS. La primera parte nos pide armar un comparador de histéresis que es inversor, porque pues la entrada está en la pata no inversora de la PAM. Y bueno, para empezar en este caso, pues eh, n va a ser igual a R2 sobre R1. En este caso, como estas dos son de 10K, va a ser 1. Y bueno, en este caso ocupamos esta fórmula para sacar el inferior. Nos da menos 5.2. Misma fórmula para el superior, solo que en este caso ocupamos pues el voltaje de saturación superior. Nos da más 5.2. Y bueno, después el voltaje de histéresis ocupamos esta fórmula, aunque realmente también está esta otra fórmula, que es el voltaje de umbral superior menos el voltaje de umbral inferior. Y pues si operamos nos da lo mismo por cualquiera de estos dos métodos. Entonces esto es lo que nos debe dar en la primera parte. Posteriormente se nos pide... perdón. Graficamos acá cómo se supone que se tiene que ver. Sabemos que acá va a llegar al voltaje de saturación. Y acá marcamos nada más... Acá se supone que las gráficas tienen que chocar en estas partes en específico, ¿no? Que van a ser nuestros umbrales inferior y superior, respectivamente. La gráfica de histéresis tendrá una forma similar a esta, debido a que es pues inversor. Si estuviera no inversor se va a ver espejeado, ahorita lo vamos a ver más adelante. El punto 2 nos pide cambiar esto mismo, pero con una onda triangular, y bueno, pues se vería algo así, ¿no? Ok, de acuerdo. Ahora, el punto 3 nos pide el mismo circuito, sin embargo le vamos a poner 4 volts. Ahora, obviamente volvemos a la senoidal, ¿no? En este caso, pues el procedimiento sigue siendo el mismo, sin embargo, en este caso vamos a tener ya 4 volts. Anteriormente no tomé en cuenta esta parte de la ecuación, porque como voltaje de referencia era igual a cero, pues esa parte quedaba en cero. Pero esta parte, como ya tenemos 4, ya va a dar algo diferente. Entonces en este caso nos va a dar menos 3.2 volts y en este caso nos va a dar 7.2 volts. Entonces este es nuestro voltaje de umbral inferior y este es el voltaje de umbral superior. Hacemos el voltaje de histéresis. Por ambos métodos nos va a dar 10.4. Y bueno, acá podemos ver ya la gráfica. Posteriormente vamos a ir al punto 4, que es lo mismo pero con menos 4 volts. Entonces repetimos el mismo procedimiento. En este caso nos va a dar, si se fijan, al revés. Menos 7.2 y 3.2. Entonces, después el voltaje de histéresis va a seguir siendo el mismo y graficamos acá. Muy bien. Ahora, ok, para la última parte nos pide volver a hacer todo esto, pero con un circuito no inversor. En este caso nos pide que lo diseñemos. Para diseñarlo nos pide que tengamos en cuenta que n va a ser igual a 4. Y bueno, en ese caso R1 lo proponemos. En este caso lo proponemos, digamos, de 10K. Y luego sabemos que R2 va a ser igual a N veces R1. Por lo tanto va a ser 4 por 10K, 40K. Pues ya en la práctica se ocupa simplemente dos resistencias en serie, una de 36K y una de 3.9K para obtener el valor de 40K. Entonces vamos a hacerlo con A, 0 volts como voltaje de referencia, B, 4 volts como voltaje de referencia y C como menos 4 volts como voltaje de referencia. Entonces las fórmulas cambian y en este caso es N más 1 arriba, por eso ya lo puse como 5, sobre N que es 4, por el voltaje de referencia que es 0, esto va a quedar invalidado, sobre 1 sobre N, por el voltaje de saturación superior en el caso del voltaje umbral inferior, y el voltaje de saturación negativo en el caso del voltaje de umbral superior. Entonces en este caso nos va a dar menos 2.6 y 2.6 volts. El voltaje de histéresis nos va a dar, por lo tanto, porque es el superior menos el inferior, que al ser negativo pues va a dar esto, 5.2. Luego con B de ref es igual a 4 volts. Mismo procedimiento, simplemente esta parte ya va a contar. Y en este caso nos va a dar 2.4 volts
el inferior y el superior nos va a dar 7.6 volts. El superior. Ahora el de histéresis va a ser la suma, la resta de este menos este, entonces nos va a dar 5.2 volts. Ahora con menos 4 volts, el inferior nos da menos 7.6 volts. Este es más inferior que este que también es negativo, pero este pues es negativo, pero pues es más grande, digamos. Este es más chico. Entonces menos 2.4 es el superior. Y por lo tanto la histéresis va a ser menos 5.2 volts. Ahora simplemente graficamos. Y aquí están. En este caso, como la práctica pide que repitamos los casos, en el caso de la vamos a dibujar también su cómo se vería con la triangular, ¿no? Es acá 2.6 y menos 2.6. Acá más o menos se deberían, entre comillas, chocar acá las gráficas. En ambos, acá está la gráfica de histéresis. En el B 7.6 volts y 2.4 volts. Acá los ambos positivos. El voltaje perdón, la gráfica de histéresis son así. O sea, si se fijan están espejeadas porque pues es no inversor. Ah, y otro caso, si se fijan las anteriores gráficas salían en la salida, salía hacia abajo. ¿Por qué? Porque era inversor. En este caso ya salen en fase, porque son no inversores. La parte C nos daba ambas negativas, y acá podemos observarlo. Y pues bueno, así sería su gráfica de histéresis. Bien, eso sería todo por los cálculos de la práctica 8.